Hola a todos los estudiantes del libro Durante. Vamos a contestar la pregunta: ¿qué relación guarda los absolutos divinos con la infinidad? Me han pedido algunos de los que me escriben que hiciera un video acerca de los absolutos cualificados y no cualificados. Este tema lo he leído solo en este libro que encontré hace 2 años. En mis años de asociación con mi espíritu residente, con mi presencia divina, como yo siempre le he llamado, mi amada presencia divina. Este nunca me ha revelado absolutamente nada acerca de lo que voy a explicar en este video. Creo que el Señor se va revelando a uno poco a poco y le va mostrando según sea la misión, según sea lo que uno busque, ¿no? Y lo que uno necesite para escalar. Es bueno leerlo, es bueno saber toda esta información, ¿no? No digo que no, es bueno leerlo en este libro y tratar de comprenderlo. Pero siempre teniendo en cuenta que es mejor enfocarse en el alma individualmente. Siempre me ha preocupado más por la evolución y perfección del alma y también ayudar a los demás también en el esclarecimiento y crecimiento espiritual, conocimiento, en el conocimiento de la verdad, y no tanto ya en estructuras y jerarquías del universo, aunque sí es importante tener el conocimiento de ese sin dejar de poner prioridad en lo otro, ¿ok? Porque no, ¿de qué vale, no? Conocer toda esa estructura y toda esa jerarquía y todo ese funcionamiento universal si tenemos un alma débil cometiendo errores que no se corrigen ni se perfeccionan en valores de sobrevivencia. ¿De qué vale además tanta filosofía, tanto conocimiento intelectual si la propia alma escasea de perfección, ¿no? Así que quiero aclarar eso de que este tema no es prioridad, la prioridad es el alma. ¿Okay? Entonces vamos a pasar a contestar esta pregunta de acuerdo al libro y lo que yo más o menos entiendo. Si alguien desea agregar algo a los comentarios para aclarar aún más a los interesados en este tema, y también a mí, ¿okay? Pues sean bienvenidos. Para comenzar debemos partir de que la Trinidad paradisíaca fue primero, siempre ha existido, existe y existirá en la eternidad. Ya era antes de la creación. Vamos a ver qué dice el documento 5694. Dice que el absoluto es para todas las inteligencias universales la reacción impersonal y coordinada de la Trinidad a todas las situaciones especiales, básicas y primarias, intrauniversales y extrauniversales. Impersonal quiere decir que se refiere a una persona en concreto, que no se refiere a una persona en concreto, y tampoco se refiere a una idea ni a un sentimiento, ¿no? Y coordinado quiere decir que funciona sincronizado, coherente, con un mismo propósito. El documento 104.3.4 dice: sin existencias coordinadas no hay posibilidad de aparición de diversidad de relaciones absolutas. Luego la palabra intrauniversal significa en el interior del universo y la palabra extrauniversal en el exterior del universo, la potencialidad de expansión. Absoluto significa que existe por sí mismo. ¿Por qué hago todas estas aclaraciones? Porque mira lo que dice el documento 115.3.2. Dice que la mente no puede jamás esperar captar el concepto del absoluto sin intentar primero romper la unidad de la realidad absoluta, porque la mente es unificadora de todas las divergencias. Y por eso es que perdemos el hilo, el camino, nos extraviamos en el camino. ¿Por qué? Porque cuanto más lejos lleguemos en esa divergencia, más posibilidad hay de que nos perdamos. Pero a medida que ascendemos, esas divergencias se van ampliando y se van clarificando, se van esclareciendo. Entonces vamos a tratar de clasificar y en lo mejor de mis posibilidades, romper esa unidad de realidad, aunque sea metafóricamente, para entender un poco qué son los absolutos y cuál es la diferencia entre el absoluto cualificado y el no cualificado, que es la pregunta que me han hecho, ¿no? El documento 104.3.5 dice que los absolutos son el Padre Universal, el Hijo Eterno, el Espíritu Infinito, la isla del paraíso, el absoluto de la deidad, el absoluto universal, el absoluto no cualificado. Sí, estos son los 7 absolutos. El absoluto no cualificado quiere decir que le falta experiencia, que está incompleto. El no cualificado significa eso.
¿Y quiénes son estos incompletos? Bueno, la deidad suprema, la deidad última y la deidad absoluta. Y es no cualificado única y exclusivamente en la infinidad. Los tres primeros son las tres personas de la Trinidad y la primera triunidad. Son dos cosas diferentes, pero coordinadas. Más adelante explico un poquito de eso. La sección 2 dice que la Trinidad del Paraíso es una entidad real, no una personalidad, pero que sin embargo es una realidad verdadera y absoluta y compatible con las personalidades del Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Es decir, cuando funciona como Trinidad es muy distinto de cuando funciona independiente cada personalidad o cuando funciona como deidad. Como Trinidad es una función de grupo. Son absolutos plurales y coordinados de la Trinidad y Triunidades, que eso es otro tema, pero aquí lo voy a explicar muy superficialmente. Pero que todo esto es coordinado, hace posible que haya una operación diferenciada, de manera que se puedan observar las variables compensatorias, es decir, los modificadores, los atenuadores, los cualificadores, los disminuidores. La primera fuente y centro es el Padre del Hijo Eterno. Y es también el modelo de la isla del paraíso. Y es también el absoluto evolutivo. Él está no cualificado solamente en cuanto a la personalidad, puesto que el Hijo Eterno, la segunda fuente y centro, es el absoluto de la personalidad. Pero y cuando se refiere al Hijo Eterno, es al Hijo Eterno original, no a nuestro Padre Creador, Cristo Micael. ¿Okay? Se refiere al Hijo Eterno original. Pero el Padre está potencializado en cuanto a la personalidad en el absoluto de la deidad. Es decir, como dice el documento 6.3 que habla del Hijo, como es el Hijo es la personalización espiritual del concepto universal e infinito de la realidad divina, del espíritu no cualificado y de la personalidad absoluta del Padre del paraíso. Así que el Padre está potencializado en cuanto a la personalidad en el absoluto de la deidad. La deidad son las tres personas existenciales del paraíso. Ellos son los tres absolutos y el absoluto de la deidad. El absoluto universal es inevitabilidad que surge al momento de la creación. El Padre está revelado en cuanto a la energía del paraíso ahora y al mismo tiempo está oculto en lo que se refiere a la energía, que es en sí el absoluto no cualificado. El infinito es por siempre revelado en las acciones incesantes del actor conjunto. El espíritu infinito en acción, la parte operativa. Recuerden, la idea de la creación sale de la mente del Padre. Dios tuvo un pensamiento sobre el deseo de una creación infinita, una proyección llena de aventuras eternas y fascinantes. El Hijo Eterno, descubre y comparte el mismo pensamiento de dicho deseo y el Espíritu Infinito entonces dice, yo me encargo de hacerlo realidad. Y al ponerlo en acción fue una inevitabilidad que surgiera el actor conjunto. No es que haya sido precisamente así, pero es una forma metafórica de explicarlo. Y ese fue el punto de partida de la creación. La primera fuente y centro, el Padre Universal, es la realidad absoluta que abarca todos los potenciales y dio origen a todos los actuales. Esto está en el documento 115.3. Y aunque los actuales a nivel individual no se completa a través de nosotros, porque muchos se niegan a esta aventura por su libre albedrío, sí se completa al final de en todos los totales. Alguien lo compensará. Luego dice el documento que el infinito es por siempre revelado en las acciones incesantes del actor conjunto, mientras que está eternamente funcionando en las actividades compensatorias, pero envueltas del absoluto universal. Así el Padre Universal está relacionado con los 6 absolutos iguales y así los 7 absolutos comprenden el círculo de la infinidad. Son los 7 absolutos que ya mencioné anteriormente. A lo largo de los ciclos interminables de la eternidad. Es decir, así que el Padre Universal está relacionado con los 6 absolutos iguales y así los 7 absolutos comprenden el ciclo de la infinidad a lo largo de los ciclos interminables de la eternidad. ¿Okay? A través de esas triunidades en las que el Padre forma parte primario de cada una de ellas. Luego dice que la asociación de las tres personalidades, Padre, Hijo y Espíritu, eternizan la primera Trinidad cuando se unen como personas para una función unida.
Pero la Trinidad no es en sí una triunidad, sino una unanimidad funcional agregada triple. Eso lo dice el documento 104, 316. La Trinidad es única entre las relaciones absolutas. Las triunidades son las combinaciones posibles de los 7 absolutos con el Padre siempre a la cabeza. Son compuestos por entidades, pero funcionan como una asociación. Documento 104.5.2 dice que las triunidades se ocupan principalmente de la unificación funcional de la infinidad, mientras que las trioridades, que eso es otra diferente, se preocupan de la aparición cósmica de las deidades experienciales. Las triunidades son las combinaciones posibles de 3 de los 7 de los 7 se me fue la palabra, de los 7 absolutos, y entonces las trioridades son otras combinaciones sin que el Padre sea primario en ellas, o sin que el Padre esté incluido en ellas. Así que, y las deidades experienciales son las deidades que son experienciales son las no cualificadas. ¿Cuáles son? La deidad suprema, la deidad última y la deidad absoluta. Son potenciales, por tanto, son no cualificadas. Son experienciales, aún están incompletos. Nosotros estamos contribuyendo a este crecimiento desde abajo hacia arriba y hacia adentro. Somos ascendentes. Los descendentes contribuyen desde adentro hacia afuera. Las trioridades están a cargo de esa aparición cósmica que regula las variables compensatorias antes mencionadas y que son otras combinaciones posibles sin tener al Padre Universal en ellas, ¿no? A través de las triunidades asociadas, ya estamos hablando de triunidades, las que vienen de los 7 absolutos, ¿okay? A través de las triunidades asociadas de los absolutos, el Padre ejerce un control inmediato y personal sobre las funciones directivas de la infinidad, puesto que el Padre Universal es el miembro primario de cada una de ellas. Y por tanto, el controlador universal es el energizador ilimitado, la unidad original, el sostenedor no cualificado, el primer modelo cósmico y la esencia de la infinidad. El Padre Universal es la causa personal de los absolutos y Él es el absoluto de los absolutos, totalmente cualificado. Es el activador omnipotente, mientras que el no cualificado es el mecanizador totalmente eficiente del universo de universos en proceso de formación, aún por hacerlo, según el prólogo del libro. Documento 56.1.2 dice que es quien sostiene el universo físico, mientras que el absoluto de la deidad motiva el exquisito supercontrol de toda la realidad material, y que ambos absolutos están unificados funcionalmente por el absoluto universal. ¿Quién es el absoluto universal? Según el prólogo, es la inevitabilidad que surge en el acto del libre albedrío absoluto del Padre al diferenciar las realidades del universo en valores deificados y no deificados, personalizables y no personalizables. Y es quien resuelve toda tensión creada por la acción volitiva. Entonces el absoluto no cualificado y el absoluto de la deidad, las tres personas del paraíso, son unificados en el absoluto universal. Por tanto, los absolutos están coordinados en el último, condicionados en el supremo y modificados en el espacio y el tiempo en Dios séptuple. Eso está en la sección 9. Así que el no cualificado es la deidad suprema, la deidad última y la deidad absoluta. Pero cuando el supremo alcance su supremacía, comenzará la segunda aventura de la vida eterna en el primer espacio exterior y así sucesivamente hasta el último y luego hacia el absoluto, que es al final nuestro Padre Universal mismo, pero con la experiencia completada, la experiencia total de toda la creación. Mientras tanto, en todo este proceso, cuando ya entremos en esa segunda aventura, las nuevas creaciones carecerán de la experiencia de la cual nosotros somos testigos ahora como ascendentes y también los descendentes, y seremos sus amortiguadores, sus compensadores, así como los ángeles son nuestros compensadores junto con otros espíritus suspendidos en esta era universal. Nos compensan en esas divergencias que se nos pierden acerca del plan divino original del Padre. Espero haber contestado la pregunta. Es mucho más profundo que eso. Pueden leer esos documentos
Algunos están a mediados de la tercera parte del libro, otros están al principio del libro y el prólogo habla mucho de eso. Así que bueno, los espero en el próximo video.